Vale, vamos ahora con uno de 2022. En este problema me daban una pila en la que se producía una reacción a 250 grados centígrados. Esa reacción era una reacción en la que el hierro se oxidaba y pasaba de tener un número de oxidación 0 a 2, y el cadmio se reducía pasando de tener un número de oxidación 2 a un número de oxidación 0, ¿no? Que además las concentraciones de iones cadmio más 2 y de hierro más 2 eran 0, 1 y 3 respectivamente, y lo primero que me pedían era que determinara, de manera razonada obviamente, si la reacción era espontánea o no. Luego me decía que calculara el valor de la constante de equilibrio, y aquí vamos a tener que hacer una relación entre electroquímica, termoquímica y equilibrio, ¿vale? Vamos a conectar todo un poco, y que calculara las concentraciones de los productos y reactivos en el momento del equilibrio. Como datos me daba los potenciales normales de reducción de la pila y la constante de Faraday. Bien, determinación de la espontaneidad de la reacción, ¿o no? Vamos a escribir las semirreacciones por separado. Es decir, esta es la reacción global, pero yo sé que esa reacción pues, viene de dos semirreacciones, de haber sumado dos semirreacciones. La primera semirreacción que yo sumé es la que se corresponde al hierro, ¿vale? Entonces el hierro pasa de estar en estado sólido, con número de oxidación 0, a estar en estado de oxidación, pues con número de oxidación 2, ¿no? Entonces la reacción que yo escribo es que el hierro se transforma en hierro más 2 y hago el equilibrado de cargas eléctricas. Y la semirreacción de oxidación tiene un potencial que yo sacaré de aquí. Fijaros que ese potencial lo tengo que cambiar de signo porque los potenciales siempre son potenciales normales de reducción. Entonces, si ese elemento lo que está haciendo es oxidándose, su potencial pues será el cambio de signo, ¿no? Es decir, que son, en vez de menos 0,44, son 0,44. Y por otro lado tengo el cadmio. La reacción del cadmio es una reacción de reducción. El cadmio pasa de tener número de oxidación 2 a tener número de oxidación 0, estar en estado sólido. Por lo tanto, la reacción del cadmio es el cadmio en disolución, cadmio más 2 se convierte en cadmio sólido, y tengo que sumar dos electrones para que exista neutralidad, mejor dicho, equilibrio entre cargas eléctricas, ¿no? En este caso sí que el dato del potencial normal lo tengo que mantener con su signo, ¿vale? Por ser una reacción de reducción y efectivamente tener lugar en el orden en el que aparece ahí. Y entonces ese potencial sí es menos 0,40, ¿no? Aquí las reacciones no me hace falta multiplicarlas por ningún coeficiente porque hay dos electrones en ambas, y entonces yo cuando haga la suma de estas dos reacciones, aparte de tener que darme lo que me daba el problema, tiene que cancelar el número de electrones, ¿no? Que efectivamente comprobáis que se cancelan estos dos electrones con estos dos de aquí. Vale. Y tengo entonces la reacción global, que sería el hierro que viene de aquí, más el cadmio en disolución, para dar cadmio más hierro en disolución. Y una fuerza electromotriz, que es la suma de estas dos, 0,04 voltios. La pregunta que me hacían era si la reacción era espontánea o no. ¿Vale? Vale, ese es el normal. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular este nuevo voltaje, pero para las concentraciones de los iones que me marcan aquí, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues igual que antes. Si las concentraciones no son 1 molar, tengo que acudir a la ecuación de Nernst, que lo que me da es la concentración, el valor de la fuerza electromotriz, pero para concentraciones diferentes a 1, ¿vale? Bien, ¿en qué consiste la ecuación de Nernst? Pues consiste en que yo lo que tengo que escribir es que la fuerza electromotriz en unas condiciones diferentes es la fuerza electromotriz en condiciones normales y en comolaridad 1, menos el RT, R la ecuación de los gases ideales, por T, la temperatura, entre N, número de electrones intercambiados en el proceso por la constante de Faraday, por el logaritmo neperiano del producto iónico de esa reacción, ¿no? Que en este caso será que, pues si la reacción global que yo tengo es esta de aquí,
el Q es la concentración de productos elevados a su coeficiente, que es solamente la del hierro, porque el cadmio es sólido y la concentración de los sólidos no tiene sentido hablar de ellas, entre la concentración de reactivos elevados a su coeficiente, que es será la concentración de iones cadmio. ¿Vale? Que es lo que yo coloco aquí, elevado a su coeficiente, que es 1. ¿Y cuál es la concentración de iones hierro y iones cadmio? Pues aquí me habla de ella. Me dice, la concentración de iones hierro más 2 es 3 y la concentración de iones cadmio más 2 es 0,1. Entonces, cuando yo voy a la ecuación de Nernst, aquí donde pone concentración de iones hierro, pongo 3, como me dice el problema, y la concentración de iones cadmio más 2, pongo 0,1, como me dice ahí el problema. De esta manera, obtengo el valor del potencial en esas condiciones, que me da un valor negativo, y si recordamos que la variación de energía libre está relacionada con el valor del potencial, concretamente el potencial positivo implica una delta de G negativa y por tanto reacción espontánea, y viceversa, un potencial negativo, como ocurre en este caso de aquí, me da lugar a una delta de G negativa, a un potencial negativo me da lugar a una delta de G positiva, que da lugar a una reacción no espontánea, que es lo que ocurre aquí, ¿vale? Es decir, tenemos un epsilon, un potencial negativo, la variación de energía interna tiene el signo contrario al potencial, por lo tanto, tendremos energía libre positiva, y entonces esta reacción es una reacción no espontánea, como decía el enunciado, ¿vale? La solución que fue dada por válida era que no era espontánea, ya que la delta de G era positiva. Con esto ya tenemos resuelto el primer apartado. Vamos con el segundo. El segundo apartado me dice que calculemos la constante de equilibrio. ¿Cómo calculamos la constante de equilibrio? La constante de equilibrio la calculamos teniendo en cuenta que en el equilibrio delta de G vale 0. Entonces, si delta de G vale 0, epsilon también vale 0. Y en el equilibrio Q se convierte en K sub C, se convierte en la constante de equilibrio. Es decir, que es ir a la ecuación de Nernst y hacer epsilon igual a 0. Y de ahí despejar Q, que en el caso de que estemos en equilibrio, Q y K sub C adquieren el mismo valor. Si yo despejo eso, haciendo exponenciales, obtengo el valor de K sub C, ¿vale? Que sería e elevado a n, número de electrones que se intercambian en el proceso, que si nosotros nos fijamos en las reacciones era 2, por constante de Faraday, 96.500, por epsilon sub 0, que son 0,04, ¿vale? Que era la epsilon esta que yo calculaba en base única y exclusivamente a las reacciones, dividido entre R, constante de los casos ideales, por T, que me decía que era 250 grados centígrados y que aquí tengo que expresar en Kelvin. Si hacéis esa operación os da 5,9, que si podéis comprobarlo, era la ecuación, era la solución que fue dada por válida. Y luego me decía que calculara la concentración de productos y reactivos en el instante del equilibrio. Esto no es más que resolver un problema de equilibrio, ¿vale? Y entonces ese problema de equilibrio, ¿cómo se resolvía? Pues tan fácil como suponer que la concentración de los sólidos es 0, no lo vamos a tener en cuenta, que esta reacción transcurre en el sentido en el que es espontánea, es decir, que aparece lo que está a la izquierda y desaparece lo que está a la derecha. Recordad que determinamos que no era espontánea en ese sentido, por lo tanto será espontánea en el otro. Y entonces, ¿qué concentración tendré de iones cadmio? Pues la que había inicialmente más la que reaccionó o la que apareció. Y de iones hierro, la que había inicialmente menos la que desapareció. Recordad que en realidad esta reacción está transcurriendo en este sentido, que es en el que es espontánea. Vale, si nosotros aplicamos la ley la ley de acción de masas, lo que tenemos que K sub C es concentración de iones, concentración de productos elevado a su coeficiente, entre concentración de reactivos elevado a su coeficiente, que si nosotros vamos aquí y tenemos en cuenta solo concentraciones de sustancias en disolución, nos quedará 3 menos x elevado a 1, que es el coeficiente del ion hierro, entre 0,1 más x elevado a 1 también, que es el coeficiente del ion cadmio, y que me da un valor de x de 0,349.
¿Y eso qué implica? Pues eso implica que las concentraciones en equilibrio de los iones cadmio y hierro se obtendrán sumando y restando X a las cantidades iniciales respectivamente. Es decir, del ion cadmio tendremos 0,1 más 0,349, que son 0,449, y de ion hierro tendremos 3 menos 0,349, que son 2,651, que si comprobáis, pues también era la solución que daba como solución válida en en el solucionario, ¿no? que tenemos de este problema. Y con eso el problema pues ya estaría resuelto.